Bienvenidos una semana más al canal de Van Esther & Katz DIY. Esta semana vamos a hacer una funda de invernadero para una mesa de cultivo. Este es el plástico que yo compré, este es el dibujo que yo me hago para sacar las piezas en base también al plástico que tengo y a la altura que le quiera dar. Y aquí os pongo una imagen de las piezas en miniatura a escala 1:10. Lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos las piezas cortadas es presentar la cremallera que vamos a poner. Yo en mi caso he puesto uno en cada frente de la funda del invernadero de 2,25 m. Aquí, como estáis viendo, estoy cosiendo las cremalleras. El resto del tutorial lo voy a hacer a escala 1:10 porque el tamaño al final, a medida que va avanzando el proyecto, a tamaño real es muy grande y la cámara no había manera de que cogiera todo el plano, así que decidí luego haceros un tutorial con una funda de invernadero a escala 1:10 que sale en miniatura, pero para que se vea bien el paso a paso y quede bien explicado. Lo que sí quiero aclarar es que el paso a paso de la funda del invernadero que vamos a ver ahora en tamaño pequeño, lo único que varía es que obviamente cada frente no tiene la cremallera puesta, pero el resto, el paso a paso es exactamente el mismo a como yo lo he estado haciendo, ¿vale? Entonces vamos a coger uno de los frentes y vamos a coser a cada lado uno de los laterales, haciéndolo coincidir por la medida de la altura que le vamos a dar a la funda del invernadero. Yo en mi caso la altura que le he dado es de 1 metro, ¿vale? Que aquí por ejemplo vais a verlo en las piezas que yo le he puesto 10 centímetros. Entonces, como veis, yo pongo el frente, encima pongo uno de los laterales en la medida, como os he dicho antes, de la altura, y en el otro lado pongo el otro lateral, haciéndolo coincidir también por la medida de la altura, y vamos a coser esos dos lados. Aquí lo veis que ya están cosidos los dos laterales a uno de los frentes. Vamos a abrirlo como si se tratara de un libro. En este momento ya queda claro cuál es el lado derecho y el lado del revés de lo que va a ser la funda, y entonces ahora lo que haremos será enfrentar derecho con derecho, siempre vamos a enfrentar derecho con derecho, y vamos a unir la otra parte frontal de la funda del invernadero que nos queda con cada uno de los laterales, haciéndolo coincidir con la medida de la altura de la funda. Vamos a coser estos dos lados y de esta manera, como veis, nos queda un pequeño rectángulo en el que siempre ya nos quedan las costuras por donde las hacemos el revés y la parte de dentro va a ser el derecho. Ahora vamos a unirle lo que es el techo, lo que va a ser el techo de la funda del invernadero, y lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir la medida de los laterales con los laterales y la medida de los frentes con la medida de los frentes, como vais a ver. Esto lo podéis coser todo de un tirón, es decir, en el momento como estáis viendo que hacemos coincidir uno de las caras, digamos, del techo, por ejemplo, en este caso yo lo estoy haciendo del lateral, luego una vez que ya cosamos un lado va todo de un tirón. Yo lo que pasa es que lo voy haciendo de lado por lado para enseñaroslo en el tutorial y que quede mejor explicado. Bueno, como estáis viendo ya tenemos el techo puesto. Ahora lo único que ya os explico, en este caso lo hago solamente con una de las costuras. Yo como protejo luego estas costuras le pongo un pequeño bies a cada una de las costuras, todas, las que son verticales y horizontales.
Yo lo que he hecho ha sido cortar bieses, 6 bies de 1,30 por 6 centímetros de ancho y lo protejo. Lo que hago es que lo coso a modo de bies. Hago una primera costura por la misma costura que tengo ya hecha, luego hago una doblez, sobre esa doblez hago una segunda doblez como estáis viendo, y en vez de coserla otra vez entera, para no coser más lo que es el plástico, lo que hago es que hago una costura al principio del bies, otra al final, y si la medida es muy larga hago una o dos en el centro. Bueno, aquí podéis ver cómo queda lo que son las costuras sin el refuerzo y cómo quedan las costuras con el refuerzo. Yo os lo recomiendo que lo hagáis así, que reforcéis todas las costuras con esto, porque luego el invierno, o hay días incluso en verano que llueve, hace viento, y cuanto más protegido esté, pues mucho mejor, ¿no? Tanto para la funda como para nuestros cultivos. Bueno, ahora una vez que ya tenemos todas las costuras protegidas, lo que vamos a hacer es voltear y ponerlo del derecho. Bueno, de esta manera digamos que lo que es la funda, o sea, lo que es el cobertor ya estaría terminado, ¿vale? Lo que pasa es que, como vais a ver después, mi mesa de cultivo, bueno, yo creo que todas tienen lo mismo, para cubrir lo que son los 25, en mi caso son 25 centímetros lo que tiene de ancho, voy a hacer una especie de faldón, de donde luego abajo hago una especie de carril para introducir luego las cuerdas que ataré en cada una de las patas, como vais a ver. Entonces, yo lo que hago, como veis al principio, con las medidas de cada frente, como el ancho de mi mesa de cultivo es de 25, yo lo hago de 50, como estáis viendo, porque luego la pieza va doblada, y aprovechando esa doblez, a 10 centímetros yo le coso un carril para luego poder introducir ahí el cordón que posteriormente me servirá para poder atar la funda a las patas de la mesa de cultivo. Comenzamos a unirlas, para ello hacemos lo mismo, vamos a comenzar por uno de los frentes, vamos a ponerle encima uno de los laterales, haciendo coincidir los carriles, como estáis viendo, y vamos a empezar a coser desde esa costura hacia abajo, es decir, los carriles no los vamos a coser para que luego podamos sacar por ahí los cordones. Entonces los carriles van a quedar sin coser en ninguna de las cuatro caras, es decir, en ninguno de los frentes, de los dos frentes que vamos a tener, y en ninguno de los dos laterales. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio, unimos los dos laterales en cada uno de los lados del frente, lo vamos a coser y luego vamos a unir, como estáis viendo, el otro frente a cada uno de los laterales que tenemos en la primera unión. Vamos a unirlo, el proceso es el mismo que hemos hecho, digamos, con lo que es el cobertor, ¿vale? Solo que con estas piezas. Y teniendo claro que los carriles no se cosen. Como vais a ver ahora, ¿veis? Esas esquinitas que son las que corresponden a los carriles, en cada una de las esquinas nos queda abierto para asegurarnos que por ahí luego podemos sacar el cordón. Algo que sí que es muy importante es que durante todo el proyecto rematéis muy bien, tanto al principio como al final de todas las costuras, para reforzarlo muy bien. Aquí os pongo el mismo proceso que acabo de hacer ahora con lo que es el faldón de la funda, pero en tamaño real, para que veáis el por qué me decidí hacerlo en pequeño, porque así es imposible ver el paso a paso, porque además al ser plástico no se diferencia tampoco muy bien de qué tipo de piezas estamos hablando.
Vamos a unir ahora lo que es el faldón al cobertor de la funda. Para ello lo que vamos a hacer, fijaros muy bien cómo lo voy a colocar, lo vamos a hacer de tal forma que queden enfrentados el derecho del cobertor con los derechos de la funda. El carril, si os dais cuenta de lo que es el faldón, nos queda en la parte de abajo para unir el bajo del cobertor con las piezas abiertas del faldón. ¿Vale? Vamos a hacer coincidir lo que son esquinas tanto del faldón como con el cobertor y vamos a coser todo lo que es el contorno, rematando muy bien al principio y al final de las costuras, y vamos a coserlo muy bien. Una vez que hayamos hecho toda la costura en el contorno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho previamente, que es reforzar todo lo que es la costura del contorno con bies. Una vez que ya tengamos hecha todo lo que es la costura del contorno y hayamos protegido toda esa costura con bies, vamos a bajar, como estáis viendo, el faldón, y ya lo único que nos quedaría ahora sería introducir todo lo que es el cordón, haciendo que sobresalga bastante. Yo le he dejado como 1 metro por cada esquina para poder darle varias vueltas luego a lo que es la pata de la mesa y atarlo bien. Aquí os explico un poco lo que yo os he estado explicando, o sea, en qué consiste el faldón, donde me baso en las medidas para poder sacar las piezas, y ya estaría lo que es el cobertor terminado, simplemente a falta de introducir el cordón. Y ya está, y de esta manera tan sencilla tenemos nuestra funda de invernadero hecha para nuestra mesa de cultivo, y ya lo único que quedaría sería dejar que el proceso de germinación de nuestras semillas den su fruto y podamos disfrutar de unas buenas verduras y hortalizas para la temporada que viene. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, me ayudáis dándome un me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para recibir las notificaciones y compartid para poder llegar a más gente y seguir subiendo tutoriales. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!